Hola, estamos aquí en Sitges con Adrián Pachón, que va a presentar mañana su corto aquí en el festival Terapias y mazmorras. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, nervioso, pero muy contento también de debutar en un festival tan importante y que nos ha acompañado en nuestro recorrido en la escuela. Vale, Adrián, hemos visto que tu corto trata el tema del musical, lo cual no es muy habitual en la trayectoria de SCAC. ¿Cómo te has acercado a este género? ¿Qué desafíos te ha supuesto? Bueno, al final es un género que me ha acompañado siempre en mi vida, o sea, desde pequeño, películas como El Mago de Oz, Cantando bajo la lluvia, El Gran Showman hace menos tiempo, pues al final son películas que me maravillan por cómo el fondo que tienen y la forma sobre todo, ¿no? Que al final te da una libertad, un pacto ficcional muy interesante el musical. Y al final yo desde que entré en la SCAC tenía muy claro que era como la forma en la que quería hacer cine. Y a lo largo de los cursos he ido haciendo musicales que en parte me han preparado para este momento, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el musical tiene una parte preparativa previa que no tiene otro tipo de proyectos, como la música, por ejemplo, la grabación en sala, y al final, bueno, son horas y horas previas de tener como todo claro antes de llegar al rodaje, pero bueno, al final es lo que te he dicho, que durante años nos hemos preparado para esto y pues muy contento de haber como, bueno, de toda esta preparación que nos haya llevado hasta Terapias y Mazmorras y hasta estrenar hoy en Sitges. Es muy interesante además que, aparte de todo este planteamiento del musical, también combinas géneros como la fantasía, la comedia. ¿Cómo has conseguido que todas estas propuestas acaben funcionando en el corto? Bueno, al final sí que es un poco híbrido, pero por ejemplo, hablaba ahora del musical como género, pero siempre suelo decir que el musical no es un género, es un lenguaje, ¿no? Porque al final tenemos musicales de terror, incluso como Sweeney Todd, de comedia, de drama, ¿no? Al final es simplemente una manera de contar la historia, ¿no? Por ejemplo, al final Jacques Demy, que es uno de nuestros directores más referentes, siempre estructuraba sus películas a través de este lenguaje sin importar si la trama, ¿no? Y al final, pues, bueno, le quisimos dar la forma. Sí que es verdad que cuesta encontrarle sitio a todo, ¿no? Porque también tenemos esta parte de fantasía, esta parte de comedia. Pero bueno, al final son géneros también que siempre han ido muy ligados, sobre todo la fantasía y la comedia. O sea, tenemos todas esas aventuras ochenteras, como La Princesa Prometida, como los Goonies, ¿no? Que al final tratan desde esta vertiente tan aventuresca. Entonces, bueno, simplemente era coger un poco la batidora, mezclarlo y pues sacar el mejor producto posible. Al final tenemos esta idea de que los géneros son como compartimentos estancos y pueden hibridarse entre ellos, lo que me lleva también a pensar en que introduces la idea del juego del rol y este tipo de dinámicas que provienen del mismo juego beben mucho del cine, pero raramente se han visto como llevados a la pantalla. Sí que lo hemos visto en literatura o en otro tipo de formatos, pero no en un corto como tal. ¿Cuál fue la idea o de dónde vino como...? Bueno, al final yo soy muy fan de los juegos de rol, es algo que me ha acompañado también gran parte de mi vida, igual que el cine. Y pues al final, eso es otra manera de contar historias. O sea, al final no deja de. O sea, tanto en el cine como cuando juego a rol, estoy haciendo lo mismo. Estoy contando una historia con unos personajes en un mundo y con unas normas, ¿no? Obviamente, esto son pactos ficcionales diferentes también, pero al final es lo que dices, ¿no? También el cine ha bebido mucho, o sea, el rol ha bebido mucho del cine y creo que también viceversa, ¿no? Entonces, pues al final creo que la base narrativa estaba ya ahí y simplemente era saber, pues al final es un corto, tienes un límite de tiempo, tienes un límite también de lo ambicioso que lo puedes hacer y de recursos. Entonces simplemente era como decidir qué elementos realmente servían, ¿no? Para contar esta historia y para poder hacer una narrativa y una evolución de personajes lo más marcada posible. Sí que es verdad que tanto los juegos del rol como el cine tienen unas narrativas muy específicas y muy concretas. Me llama la atención cuando hablas de pacto ficcional, que también me hace pensar en que en los juegos de rol también es un pacto ficcional con el mismo personaje.
Quiero decir, cuando tú estás jugando a un juego, en cierto modo te creas un alter ego con el que ensayas tus personalidades, y utilizar esto para lidiar o hablar de un conflicto amoroso es como una manera de como darles este espacio a los personajes para que solucionen desde el pacto ficcional precisamente sus conflictos. Y el musical igualmente es como una manera de transitar estas emociones, ¿no? ¿Estas relaciones las has pensado o cómo las has visto? Sí, bueno, al final es uno de los temas principales del corto. Yo siempre he visto el cine como un lugar en el que tú entras y desconectas del mundo real durante 2 horas, ¿no? Y al final el rol también es un poco lo mismo, es un rato en el que tú estás en otro mundo, en el que eres otra persona totalmente diferente, por lo cual esos problemas de tu día a día desaparecen, ¿no? Y entonces, pues la idea realmente era eso, poner a los personajes en una situación en la que por primera vez en su relación tuviesen que enfrentarse a sus problemas, pero intentando olvidarse de ese mundo real, ¿no? Desde otro lado en el que ya no son Víctor e Isabel, que son los nombres de los protagonistas, sino son Valtir e Isile. Entonces, pues de ahí nace un poco la idea, ¿no? De encontrar, jugar con estos dos mundos y con esta vertiente de realidad-ficción, todo un poco meta dentro del propio cortometraje. Además es que el espacio que utilizas para el corto, el juego de rol, las narrativas, el musical, es como idóneo para trabajar todos estos temas. Vale, Adrián, teniendo todo esto en cuenta, mañana, ¿cómo esperas que lo reciba el público? ¿Cómo crees que se van a afrontar a esta propuesta que has hecho? ¿Y cómo lo ves? Pues al final no sabría contestarte, porque al final también es un festival, ¿no? Que sobre todo lo que vemos aquí es terror, ¿no? Y al final es una propuesta que se aleja muchísimo del terror, aunque sí que tenga esta vertiente de fantasía. Pero bueno, al final yo espero, obviamente, como cualquiera, o deseo que lo reciban de la mejor manera posible, pero al final yo igualmente creo que tenemos que estar contentos del trabajo que hemos hecho todo el equipo. Ha sido un proyecto en el que, si no nos hubiésemos apasionado todos tanto, no habría salido, y al final pues tenemos que estar orgullosos de eso y de estar en sección oficial en un festival como Sitges, que al final es el primer año que lo vivimos desde el otro lado, ¿no? Y es un regalo y es un honor poder debutar aquí.